Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Rafael Contreras Colorado. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial en la modalidad semipresencial, que es la modalidad a distancia. Y esto es parte de la asignatura de Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra. Bien, vamos a empezar con el capítulo 1, que es la introducción a la estadística. Este capítulo está enfocado prácticamente en dos puntos específicos. Una que es la de definir de manera formal algunos de los términos estadísticos de uso común y el otro que es aprender a examinar datos desde un grupo grande tomando en cuenta solo cierta parte o solo alguno de sus miembros. Para esto vamos a dar algunas definiciones formales de lo que son los términos básicos que se estarán mirando en esta presentación. Empecemos con lo que son los datos. Bien, un dato es el conjunto de información recolectada, ya sean mediciones, géneros, edades, respuestas a encuestas, etcétera. Luego, posteriormente está la estadística, que es la ciencia que se encarga de planear los estudios y experimentos para obtener datos y luego organizar, resumir, representar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas de estos datos. Sigue la población, que es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a un estudio. El conjunto completo, porque incluye todos los sujetos que se estudiarán. Posteriormente tenemos lo que es el censo, es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Una muestra es un subconjunto de miembros seleccionados para la población. Cabe recalcar en dicho contexto los términos de muestra y población que van a adquirir una gran relevancia en esta presentación. Vamos a pasar a un ejemplo. Ok, en este ejemplo dice, la encuesta para la presidencia municipal incluyó 750 participantes, los cuales contribuyen a una muestra, en tanto que la población consiste en un conjunto completo de todos los adultos de edad para votar. Un objetivo importante de esta presentación es demostrar cómo usar los datos muestrales para obtener conclusiones sobre poblaciones. Veremos que es sumamente importante obtener datos muestrales que sean representativos de una población de la que se obtiene. Bien, al avanzar en este capítulo y analizar los tipos de datos y métodos de muestreo, debemos enfocarnos en los siguientes conceptos claves. Ok, lo que es la parte de los datos muestrales, que deben reunirse de una forma adecuada a través de un proceso de selección aleatoria. Si los datos muestrales no se reúnen de una forma adecuada, va a resultar tan inútil que nada, ninguna tortura estadística podrá salvarlos. Tenemos que ser realmente enfocados de cómo obtener los datos. Bien, el punto número 1.1, que es el pensamiento estadístico como concepto clave. En esta sección se introducen los principios básicos del pensamiento estadístico, ya sea que realizamos un análisis estadístico con datos que hemos reunido o que extraigamos por ahí algunos datos de alguien más. No debemos aceptar a ciegas los cálculos matemáticos y es necesario tomar en cuenta los siguientes factores: el contexto de los datos, o sea, de dónde provienen, la fuente, el método de muestreo, las conclusiones y las implicaciones de las prácticas. ¿Ok? La fuente de los datos es necesario considerar que la fuente de los datos a tomar en cuenta que sea una fuente objetiva y que si existe alguna razón para pensar que está sesgada. En este caso, de como mencioné anteriormente, los datos deben ser conseguidos de manera objetiva.
los investigadores no tienen razones para distorsionar o para modificar los resultados con la finalidad de apoyar alguna postura de beneficio personal. En realidad, casi la mayoría siempre son personas externas, no tienen nada que ver con lo que se encuesta, no ganan ni pierden nada si se alteran los resultados, no reciben ningún pago de alguna campaña que pudiera beneficiarse con los resultados favorables y podemos tener esa confianza y esa certeza de que los investigadores son imparciales y que no alteraron los resultados. Ok, el método de muestreo. Al reunir los datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Bien, ¿qué es el pensamiento estadístico? Es una buena pregunta. En general, pues como todo, existen diferentes perspectivas sobre lo que es realmente el pensamiento estadístico. Los especialistas estadísticos coinciden en que el pensamiento estadístico es bueno. Habrá quien tenga otra opinión. En esta sección vamos a describir el pensamiento estadístico en términos de capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes como el contexto, la fuente de datos y el método de muestreo, y también para obtener conclusiones e identificar las implicaciones prácticas. El pensamiento estadístico incluye el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. También podría implicar el hecho de determinar si los resultados son estadísticamente significativos. Ok, durante esta presentación vamos a estar mostrando algunos conceptos claves, los cuales hay que ponerle atención porque son relevantes durante toda esta presentación. Un objetivo de la estadística es realizar referencias o generalizaciones acerca de una población, además de los términos de población y muestra que se definieron en un inicio. Necesitamos conocer el significado de otros conceptos como lo que es un parámetro y el estadístico. Estos nuevos términos se utilizarán para distinguir entre casos que contamos con datos de una población completa y casos que solo contamos con datos de una muestra. También necesitamos reconocer la diferencia entre datos cuantitativos y datos categóricos que se distinguen entre diferentes tipos de números. Por ejemplo, hay números como los que aparecen en las playeras de jugadores de béisbol, de fútbol, de básquetbol, de cualquier número que solamente es una identificación. Esos no tienen sentido realmente medirlos, no cuentan algo, no, no, no sirven para la estadística en este caso. Ok, el paso 1.3 son los tipos de datos. Como les mencionaba en la parte anterior, vamos a definir la parte de lo que es un parámetro. Ok, esta es una medición numérica que describe algunas características de una población. Por ejemplo, mira, en este caso, un parámetro, hay exactamente 100 senadores en el SITS del Congreso de Estados Unidos y el 55% de ellos son republicanos. La cifra 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los 100 senadores. O sea que de 100, 55 de ellos son republicanos. Vamos a ver la diferencia contra lo que es un estadístico. Okay, la definición dice que es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Okay, un ejemplo, en la estadística, en 1936, Library DJs encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 50% dijo que votaría por Alf Landon para la presidencia. La cifra 57% es un estadístico, ya que se basa en una muestra y no en la población completa de todos los adultos de Estados Unidos. No conocemos, en resumen, cuántos adultos hay en Estados Unidos. Simplemente se tomó cierta parte, en este caso que son 2.3 millones,
Y de eso el 50%, el 57%, perdón, dijo que votaría por Alf Landon para que fuera el elegido a la presidencia. Bien, vamos a pasar ahora a lo que son los datos cuantitativos y los datos categóricos. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Los datos cuantitativos, las edades en años, los participantes en encuestas, son números que se pueden contar exactamente. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres, etiquetas que son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Miramos aquí algunos de los ejemplos. Los datos categóricos, la afiliación a partidos políticos. Mira, que aquí tiene una etiqueta que es el demócrata, republicano, independiente u otro en los participantes de las encuestas. Vamos a ver aquí otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, los números 24, 28 y 7, 54, 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son constituidos de los nombres, no cuentan ni miden nada, por lo que se llaman datos categóricos. Ok, la diferencia, como ya lo mencionaban, uno es que cuenta algo, literalmente cuenta algo. No sé, las edades, cuántos participantes hay, cuántas vacas tenemos en el corral. Y los datos categóricos hacen referencia a una etiqueta, a una parte específica, como lo que mencionaba aquí, los jugadores con el número 24, 28 y 17, no tiene caso contarlos, no sirven para nada, simplemente son datos que le dan una categoría. Bien, por aquí tenemos los datos cuantitativos. Se describen con mayor detalle, distinguiéndose entre dos tipos, la parte de los discretos y continuos. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos e interrupciones o saltos. Bien, en la siguiente hoja vamos a ver algunos ejemplos de lo que son los datos cuantitativos, incluyendo datos discretos y datos continuos. Bien, en el primero vamos a ver lo que son los datos discretos, que dice que es el número de huevos que ponen las gallinas. Esos se podrían llamar datos discretos, porque representan conteos. Por ejemplo, la gallina puede poner uno, 2, 3, 4, 5, 6 huevos por día. Son contables. Mientras tanto, los datos continuos son las cantidades de leche que producen las vacas durante un año. Por ejemplo, una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 a 7.000 litros o a 20.000 litros, no sé, un número infinito. Y esto puede ser posible obtener 5.678.1234 litros, porque la vaca no está registrada en cantidades discretas, no da números exactos, 1, 2, 3, 7.000 litros, sino más bien pueden ser cualquier número entre 0 a 7.000 en este caso, o digamos de otra manera, de 0 a 1.000.000. No sabemos un dato específico. Bien, el nivel de medición nominal. El nivel de medición nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden como los demás abajo al más alto. Veamos algunos de los ejemplos de lo que son los datos de nivel de medición nominal. Sí, no, indeciso. Respuesta sí, no o indeciso es una encuesta, como en el problema del capítulo. Ok, el 2.
Partido político. La definición política de los participantes en una encuesta, demócrata, republicano, independiente u otro. Ya tiene una parte definida, no se puede cambiar. Por ejemplo, en este caso hay sí, no e indeciso. Ok, vamos a continuar con el paso 1.4, que es el pensamiento crítico. El objetivo de esta sección consiste en mejorar nuestras habilidades de interpretar la información basadas en datos. Es fácil ingresar datos en una computadora para obtener los resultados. Sin embargo, a menos que los datos se elijan de una forma cuidadosa, el resultado podría ser inútil. En lugar de utilizar fórmulas y procedimientos de manera irreflexiva, debemos pensar de forma cuidadosa en el contexto del dato, la fuente donde se obtuvieron, el método que se utilizó para recolectarlos, las fuentes y las conclusiones obtenidas para las implicaciones prácticas. Esta sección nos enseña a utilizar el sentido común para pensar de forma crítica acerca de los datos y estadísticos. Bien, el paso 1.4 es el pensamiento crítico. Por lo general existen dos situaciones en las que la ciencia estadística utiliza como fuente el engaño: el intento malintencionado por parte de individuos deshonestos, y también existen los errores intencionados por parte de personas que no conocen mucho, del, mucho de esta parte. Ok, por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver algo muy gráfico, lo cual alguien está mintiendo, aparenta que va hacia arriba, sin embargo hay una caída enorme por ahí de los datos que está interpretando. Una muestra de respuesta voluntaria. Bien, una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Advertencia: no utilicen datos de muestras de respuesta voluntaria para obtener conclusiones acerca de una población. A continuación, se presentan algunos ejemplos de las muestras de respuesta voluntaria que por su naturaleza tienen grandes errores y no deberíamos obtener conclusiones sobre poblaciones con base de muestras sesgadas como estas. Encuestas por Internet, en donde los sujetos deciden si responden o no. Eso no nos funciona. Encuestas por correo, donde los sujetos deciden si responden o no. O encuestas telefónicas, donde los anuncios televisivos o de radio o de algún periódico piden al lector que lleve voluntariamente un número especial para registrar su opinión. Ok, esta muestra no es muy válida porque como lo mencionan los ejemplos, por ejemplo en internet habrá quien responda, habrá quien no responda, entonces no vas a tener datos de una población certera. O en las encuestas de correo también es lo mismo, algunos responden, algunos le dan el visto y nunca vas a obtener una respuesta. Si quisieras contabilizar, no sé, X cantidad, 2000, no vas a tener una muestra de respuesta concreta. ¿Por qué? Porque la voluntad pues te impide, si respondes o no respondes, te impide obtener datos concretos. Bien, vamos a pasar a lo que es la correlación y la casualidad. Esta es una forma de malinterpretar datos estadísticos. Consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezca que dos variables como el tabaquismo y la frecuencia del pulso estén relacionadas. Entonces a esto es lo que se le llama una relación y se denomina correlación. Por ejemplo, miramos aquí la variable del peso, la variable uno es el peso, la variable 2 es la estatura y la casualidad que la causa es el tabaco o el efecto. Ahí está, ahí
Otra advertencia: no utilice una correlación entre datos variables como justificación para incluir que una de las dos variables causa la otra. Ok, luego tenemos la parte de lo que son las muestras pequeñas. Las conclusiones no se deben basar en muestras demasiado pequeñas. Una muestra pequeña, por ejemplo, la organización Children's Defense Fund publicó en Children's Out of School in American, donde se informó que los estudiantes de secundaria suspendidos en una región es el 67%, al menos 3 veces, pero esta cifra está basada en una muestra de tan solo 3 estudiantes. Los informantes de estos medios de comunicación nunca mencionaron que el tamaño de la muestra era muy pequeña. Ok, por ejemplo, en el caso, en, en la parte de ingeniería se usa mucho. Trabajo en una empresa donde se hacen muestreos, donde trabajo con componentes electrónicos, y la parte de muestreo no podemos decir que un sensor, por ejemplo, análogo digital, es aceptable si solamente probamos 3 de 10.000. Esa muestra, si uno sale mal, no sé cuántos de los 10.000 podrían salir mal. Es una muestra demasiado pequeña, no está determinada y no nos va a funcionar. Bien, pasamos a lo que son los porcentajes. En algunos estudios se citan porcentajes confusos o poco claros. Recuerde que el 100% de alguna cantidad se refiere a la totalidad y que por lo general no está justificado hacer referencia a porcentajes mayores que al 100%. El porcentaje erróneo, al referirse a la pérdida de un equipaje, bueno, perdón, me olvidé mencionar que este es uno de los ejemplos. Por ejemplo, un porcentaje erróneo al referirse a la pérdida de equipaje, Continental Airlines publicó anuncios que afirmaban que se trataba de un rubro que manejaron un 100% durante los últimos 6 meses. Es un artículo editorial que criticaba este estadístico. El New York Times interpretó correctamente la cifra de mejora en un 100%, que significaba que ya no se perdía el equipaje, pero eso es un logro que todavía Continental Airlines no disfruta de ello. Ok, vamos a pasar a lo que son las recolecciones de datos muestrales. Bien, los métodos que se utilizan en esta sección, ese es el paso 1.5, son una sección importante, ya que el método que se utiliza para reunir datos muestrales redunda en la capacidad de análisis estadísticos. El concepto de una muestra aleatoria simple es especialmente importante, ya que en esta sección se utilizan en esa forma de muestreo. Si los datos, por ahí una nota, si los datos muestrales no se reúnen de una forma adecuada, va a resultar tan inútiles que ningún grado de tortura estadístico podrá salvarlos. Hay que ser muy objetivos con ese tipo de datos, de donde obtenemos los datos muestrales. Bien, continuando, los fundamentos de la recolección de datos, los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular, obtener datos de dos fuentes distintas, los estudios, observaciones y experimentos. Ok, en un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar los sujetos que estamos estudiando. En un experimento, aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. Ok, un estudio
observas- observacional y experimento. El estudio observacional es un buen ejemplo de un estudio, ok, lo cual es aquel que se encuesta a los individuos, pero sin aplicarles ningún tratamiento. Por ejemplo, la encuesta del Library DJs, de la que se preguntó a los participantes por quién votarían en las elecciones presidenciales, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. Veamos el lado contrario, en lo cual es un estudio, un experimento. Ok, por ejemplo, en este caso, el experimento de salud publica más gran, publica la más grande que se haya realizado en un grupo de 200.745 niños que recibieron un tratamiento que consistía en la vacuna de Salv, mientras que un grupo de 201.229 niños recibieron un placebo. Las inyecciones de la vacuna SAL constituyen un tratamiento que modificó a los sujetos. Vamos a ver por aquí algunos tipos de muestras. Una muestra aleatoria. Los miembros de una población se seleccionan de una forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Y sin embargo, una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Vamos a ver algunos ejemplos de esta parte. El muestreo de senadores, en un muestreo de senadores, perdón, cada uno de los 50 estados de Estados Unidos envía 2 senadores al Congreso, de manera que hay exactamente 100 senadores. Suponga que se anota el nombre de cada estado en una tarjeta separada, que se mezclan las 50 tarjetas y en un recipiente. Después se selecciona una de ellas. Si consideramos que los 2 senadores del estado seleccionado constituyen una muestra, el estado es una muestra aleatoria. Aquí como pregunta, una muestra aleatoria simple o una muestra probabilística. Ok, vamos a responder estas 3 preguntas con este ejemplo de los senadores. Y pues bien, llegamos a la conclusión que es una muestra aleatoria, porque cada senador tiene la misma probabilidad, 1 en 50, de ser elegido. No se trata de una muestra aleatoria simple, porque no todas las muestras del tamaño 2 tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Por ejemplo, con este diseño muestral sería imposible seleccionar a 2 senadores de los estados diferentes. Y también puede llamarse que es una muestra probabilística, porque cada senador tiene una probabilidad conocida, que es 1 entre 50 de ser elegido. Bien, aquí hay otros tipos de muestreo, como el muestreo sistemático. Elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos que cada caesésimo, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento de la población. Luego tenemos el muestreo de convivencia. Simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. Y pasamos a lo que es el muestreo estratificado. Subdividimos a la población en al menos dos grupos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan la misma característica, o por ejemplo el género o la categoría de edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o extracto. Tenemos también por aquí lo que es el muestreo por glomerados.
Primero dividimos el área de la población en secciones o cloromerados, luego elegimos al azar algunos de estos cloromerados y después elegimos que todos los miembros de los cloromerados sean seleccionados. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de esta parte. El resultado final es el diseño de muestreo complejo, pero es mucho más práctico y menos costoso que utilizar un diseño más sencillo con una muestra aleatoria simple. Muestreo aleatorio. Cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de resultar seleccionado. A menudo se usan computadoras para generar números telefónicos aleatorios. Vamos a ver lo que es un muestreo aleatorio simple. Se selecciona una muestra de n sujetos de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la posibilidad de ser elegido. Por ejemplo, aquí en la imagen muestra, están seleccionando ya un muestreo, cierto rango de los cuales puede ser elegido. No podemos elegir números de acá o de acá, los que estén afuera, no sé, 400 millones, 300 millones o 250.000, sino que deben permanecer dentro de esta parte. A diferencia de lo que es un muestreo aleatorio, que puedes elegir entre todos los posibles eh, resultados, números que tengas en esta parte. Pasamos a lo que es el muestreo sistemático. En este muestreo se selecciona un punto de partida, después se elige que cada kgésimo, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento de la población, que es lo que miramos en esta representación gráfica, por ejemplo, lleva un orden, el tercero, el sexto, el noveno, doceavo, quinceavo y así sucesivamente. Se eligen en ciertos brincos específicos. Luego sigue lo que es un muestreo de convivencia, que es uno de los más sencillos eh, y son los que resultan más fáciles de obtener. Por ejemplo, aquí en este gráfico, en esta imagen, hace una pregunta que dice que si creen en la muerte, o sea, tiene dos opciones, sí o no, y no hay más. Por eso son datos muy sencillos. Pasamos a lo que es un muestreo estratificado. Se subdivide en una población al que al menos dos grupos o extractos diferentes, de manera que los sujetos del mismo subgrupo compartan las mismas características, como el género o la categoría de edad, y después se obtiene una muestra de cada subgrupo. Por ejemplo, aquí en la representación gráfica, la parte de los demócratas y la parte de los republicanos ya tienen etiquetas, ya están subdivididos en grupos. Posteriormente pasamos lo que es el muestreo por cloromerados, la cual se divide la población en secciones o cloromerados. Luego se eligen al azar grupos de estos cloromerados y después se eligen a todos los miembros de los cloromerados seleccionados. Ajá, por ejemplo, aquí tenemos secciones, podemos tener 4, 5, 6 secciones. En esto se elige cierta parte y luego de esa cierta parte se eligen entre los seleccionados. Ok, vamos a pasar por último a la parte práctica. Vamos a ver algunos de los problemas de lo que es el paso 1.2 del pensamiento estadístico, eh, de un libro de estadística, que ahorita lo vamos a ver más adelante, y vamos a resolver algunos ejercicios. Luego sigue el 1.3, que son los tipos de datos. Que fueron las páginas o perdón, la parte que ya revisamos la parte superior, el 1.4 que es el pensamiento crítico y el 1.5 que es la recolección de datos muestrales. Pues bien, para el paso 1.2 que es el pensamiento estadístico, vamos a resolver los ejercicios de la página 911.
eh, del, del libro de estadística inferencial. Ok. Y dice que en esta sección los ejercicios del 7 al 14 vamos a utilizar el sentido común para determinar el acontecimiento descrito. Puede ser imposible, puede ser posible pero muy poco probable, o puede ser posible y probable. Ok, vamos a resolver el ejercicio número 7. Dice, en el Super Bowl los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver con un marcador de 120-98. Esto puede ser posible, pero es muy poco probable que quede exactamente en estos con esta puntuación de 120-98. Luego tenemos el 11, en el cual nos menciona que en la Suprema Corte todos los magistrados de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Vamos a lo mismo, puede ser posible, todos pudieran cumplir años en ese mismo día, pero va a ser muy poco probable que todos cumplan años en ese mismo día. Esa es la parte del pensamiento estadístico. 1.2, vamos a pasar a lo que es el 1.3, que es la parte de los tipos de datos. Este caso del mismo libro de estadística recomendado por el profesor Juan José Ibarra. En la página 16-17 vamos a resolver lo que es el ejercicio, perdón, 5 y 13. Ok, en estos ejercicios mencionan aquí las notas, las estoy poniendo del lado derecho, igual que en la parte de arriba. Dice en este caso que del ejercicio 5 al 12 vamos a determinar si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Bien, el 5 dice ingreso y educación. En una muestra grande de horas, el ingreso anual medio por horas para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según los datos de la Oficina de Censos de los Estados Unidos. Bien, nos vamos a ir a la respuesta por un estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Vamos a pasar al siguiente, que es el 13. En este caso, el ejercicio es del 13 al 20. Vamos a determinar si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Ok. El 13 dice dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces de los semáforos. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo de Fox Exercise en the New York Utility Push Button de Michael Loeb de New York Times. Estos son datos discretos, pues según la definición resultan cuando un número de valores posibles es un número finito o un número que puede representarse. Por ejemplo, aquí tenemos que 2.500 de esos botones están presentando una falla o no funcionan. Tenemos datos que pueden cuantificarse. Ok, en la parte de lo que es el pensamiento crítico, vamos a revisar los ejercicios, la página 23-26, y vamos a resolver el ejercicio 7 y 10. Ok, dice que en esta parte, los ejercicios del 5 al 8, vamos a utilizar el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considera un informe de lo que los medios de comunicación masiva de los automóviles
BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de los automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mayor estado de salud. Ok, aquí nos podemos dar cuenta de una posible alternativa que no tiene sentido, la cambiamos por algo que tiene un poco más de sentido. Ok, el ejercicio número 7 dice perfil racial. Dice que un estudio reveló que en el estado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Estamos diciendo o ya estamos concluyendo que es un hecho que esta parte, los minoritarios, exceden la velocidad más que los caucásicos, pero no hay nada que los diferencie. La respuesta es, quizá los oficiales de policía están más inclinados a detener individuos de grupos minoritarios que a individuos caucásicos, por lo que los primeros reciben un mayor número de multas. O sea, le están poniendo más atención a esa etiqueta, a ese perfil racial de esta parte. Ok, en los ejercicios del 9 al 20 vamos a utilizar el pensamiento crítico nuevamente para indicar lo que se pide. Dice el ejercicio número 10, árbol de Navidad. El proveedor de servicio de Internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o un artificial. La AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban que preferían un árbol real. Por supuesto que 4.650 representa el 66% de los 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. La pregunta es el por qué. Mi respuesta fue no. La cifra 66% se basa en una muestra de respuesta voluntaria. Podría reflejar solo los puntos de vista de los que tienen sentimientos fuertes y no a los de puntos de vista de la población. Adicionalmente, hace muchos años las familias usaban un árbol de Navidad real y no artificial. La gente se basa a veces en sus tradiciones. ¿Ok? Vamos a pasar por último a los puntos del 1.5, que es la recolección de datos muestrales. Esto está definido en las páginas 34 a 37 y son los ejercicios 8 y 12. Bien, aquí nuestras notas nos dicen que los ejercicios del 5 al 8 vamos a determinar si la disciplina dada corresponden a un estudio observacional o a un experimento. El 8 dice prueba de la quincena. Un estudio sobre la eficiencia de la quincena incluyó que 707 casos de infecciones de trato respiratorio superior se suministró equinacia. Perdón, por ahí me confundí con quincena. Más bien es equinacia. Una equinacia. Lo siento, una disculpa. Ok. Entonces dice que en la prueba de equinacia, un estudio sobre la eficiencia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del trato respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados en un trato que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de la Efficacy and Safety of Chinese Interim Upper Respiratory Tract Infection in the Children, de Taylor
Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Bien, esta parte di mi respuesta como un experimento debido a que se están administrando datos con respecto a la quincena, a la quinasia. Por ahí, perdón, tuve algún error desde un inicio, me disculpo. Ok, entonces vamos a ver que de acuerdo con la definición, un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. Por último, vamos a pasar al, al ejercicio 12. Dicen las notas que en estos ejercicios del 9 al 20 vamos a identificar el tipo de muestreo que se realizó. Puede ser aleatorio, sistemático, de convivencia, estratificado o por glomerados. Bien, dice el problema número 12 o la parte 12. Dice puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad. La policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenían y se entrevistaban a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Mi respuesta es que es un muestreo sistemático. De acuerdo con la definición, elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos a cada caegésimo, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento de la población. En este fue cada quinto. Entonces, 5, 10, 15, 20 y llevaba pues, un orden. Pues bien, esto prácticamente sería todo por mi parte. Pues como miramos, hay una gran variedad de datos estadísticos. La estadística inferencial nos va a ayudar en conclusión a tener y a determinar, a elegir datos con mayor claridad para tener mejores resultados y una mejor conclusión. Pues bien, sin más, me despido. Les recuerdo, mi nombre es Rafael Contreras Colorado, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana con la carrera de Ingeniería Industrial para la asignatura de Estadística Inferencial. Eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Un gusto saludarles. Hasta luego.